Buenas noches, saludos cordiales. El caso Purga es un nuevo golpe contundente a la corrupción, a la justicia sometida a la política, al narco y sus tentáculos, a un sistema que huele sin duda a podrido. El operativo de la Fiscalía y de la Policía del pasado lunes se constituyó en un laxante profundo en favor del saneamiento. Es un primer paso, se necesita más. La ciudadanía expresó su repugnancia frente a lo que ocurre con algunos jueces, algunos políticos, funcionarios y más que fueron detenidos e investigados por presuntos actos delictivos relacionados con la justicia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El caso Purga con el que despertamos los ecuatorianos el pasado lunes se desprende de los hallazgos del caso Metástasis y da continuidad a la depuración que requiere el país en varias instituciones del Estado. En esta ocasión, la fiscal general Diana Salazar buscará demostrar cómo los hilos de la política se introdujeron en la función judicial para favorecerse y además favorecer al narcotráfico. Veamos un resumen de este nuevo remesón judicial. La madrugada del lunes 4 de marzo, el país amanecía con estas imágenes. Se trata de los allanamientos que realizó la Fiscalía en conjunto con la policía en lo que se ha denominado como el caso Purga. Conciudadanos, el caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad. Así, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, daba a conocer los primeros detalles de este nuevo remesón en el sistema judicial. Los operativos se desarrollaron en Guayaquil y San Borondón. Una de las casas allanadas fue la del ex legislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, quien fue detenido junto a su esposa. En ese inmueble se encontraron algunos indicios, entre ellos 2 armas de fuego, teléfonos celulares, lujosos relojes y más de $7,000 en efectivo. Las autoridades también llegaron hasta la vivienda de la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Fabiola Gallardo, y a ellos se sumaron 7 jueces y 2 funcionarios administrativos del Consejo de la Judicatura. En total, 12 detenidos. Todos fueron trasladados a la capital para la audiencia de formulación de cargos, en donde la fiscal general aseguró que Muentes, Gallardo y el juez Johan Marfetán encabezan la presunta red criminal. Según Fiscalía, Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis por haberse encargado de gestionar favores judiciales para el narcotraficante Leandro Norero, recibía $2,500 mensuales pagados por la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, para que llevara adelante su campaña para su cargo como presidenta. Estos pagos para Mayra Salazar habrían sido cuadrados en la casa del ex asambleísta Pablo Muentes, y luego él habría asumido esos valores. La fiscal señaló que el caso no termina ahí, pues el ex legislador Muentes habría usado su cercanía con Gallardo para beneficiarse personalmente en varios casos judiciales. Uno de ellos, el conocido como Banco del Pacífico, en el que Muentes y su esposa ganaron $3,9 millones después de una decisión judicial de la misma Corte Provincial del Guayas. Y como si fuera poco, Reinaldo Ceballos, el juez que falló a su favor y quien también está entre los aprendidos, 4 días después de tomar esa decisión, fue designado como juez provincial del Guayas. Tras escuchar a la fiscal, el juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva para 9 de ellos, entre los que están Muentes y Gallardo. 2 de los detenidos no podrán salir del país y 1 deberá cumplir arresto domiciliario. Todavía se podría vincular a más personas en este caso, pues es solo el inicio de un nuevo escándalo de corrupción y la putrefacción de la justicia ecuatoriana, cuyo epicentro esta vez fue la provincia del Guayas. Saludo entonces a nuestros invitados de esta noche en el estudio principal de Teleamazonas. Arturo Torres, él es periodista, investigador, director de Código Vidrio. Nos acompaña Martín Pallares, columnista y analista, Diario Expreso. Saludo a Janet Inostroza, directora de Visionarias Canal Digital. Y en exteriores, Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia de la República.
Gracias a nuestros panelistas, a la audiencia. Empezamos. Arturo, ¿qué es el caso Purga? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, el caso Purga es una continuidad de Metástasis, pero profundiza sobre todo cómo ha sido tomada la justicia en Guayas, en Guayaquil puntualmente, a través de estas redes criminales que también tienen relaciones con el narco, ¿no es cierto?, con Leandro Norero, a través de ciertos operadores. Entonces vemos que puntualmente la Fiscalía ya está determinando actividades puntuales en Guayaquil, ¿no es cierto?, relacionadas además, en este caso claramente, con un ex asambleísta, Muentes, que está al frente de esta red, junto a la que fue presidenta de la Corte de Guayas, Gallardo. De modo que hay hilos que conectan a la justicia, a la política, a la administración, en fin, hay una serie de conexiones. Sí, se evidencia, creo yo que va un poco más allá en función de ver cómo un ex asambleísta es la cabeza clara de esta organización para beneficiar también con fallos judiciales a gente vinculada al narcotráfico. Ya, Janet, ¿cuál es el rol? ¿Cómo entender un poco la participación y la tarea cumplida por la fiscal Diana Salazar? Bueno, la tarea que ella está cumpliendo en este momento de destapar toda esta podredumbre, tú decías que está podrida la justicia, yo diría que está muerta ya, o sea, ya el olor ya ha muerto, ya no se puede soportar. Pero en este momento está destapando esto y develando justamente esta interrelación en lo que significa delincuencia organizada, que implica esta conexión o esta relación entre la justicia, la política y el narcotráfico. Entonces, esto es, creo que es lo más valioso, por un lado, hablando judicial o jurídicamente, pero también es lo más sorprendente, lo más indignante que revelan todos estos dos casos, ¿no? El caso Metástasis y el caso Purga. Es decir, que son tres factores que en este momento han posicionado a la delincuencia organizada en donde está y que podrían explicar no solamente la impunidad, sino toda la violencia que estamos viviendo y cómo de esa violencia, tal y como dijo la fiscal, se han enriquecido unos cuantos. Vamos con Cristian Zurita. Cristian, ¿cuál es la lectura que tú tienes respecto a lo ocurrido con el caso Purga y particularmente el enlace que hay en torno al asesinato a Fernando Villavicencio? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que en algún momento este proceso constante de cooptación de la justicia por parte de la política tenía que traducirse justamente en la presencia y en el beneficio del crimen organizado. Y pues esta ruta que ha marcado buena parte del país se traduce en lo que significa la brutal violencia que atraviesa el país desde el punto de vista civil y desde el punto de vista político. Y el crimen de Fernando Villavicencio obviamente está atravesado por estas líneas, porque desde su campaña fue él quien se atrevió a señalar que existía un acuerdo claro entre la política, ¿sí?, sus activistas o sus operadores, que son pues los narcotraficantes, y pues todo una estructura que ha montado desde muchos años atrás buena parte de grupos políticos en su propio beneficio y ahora de otros mucho más grandes como es el crimen organizado. Martín, quisiera insistir un poco en el rol de la fiscal y esta sensación de que está luchando sola o hay un aparato, una expresión política que le está respaldando. ¿Qué crees tú? A ver, primero me parece que la fiscal actúa solo porque la clase política ecuatoriana es como un sector a la que no ha visto ni le ha no ha reflexionado, no ha tomado una posición, no le ha pasado nada, a pesar de todo lo que fue el caso Metástasis, todo lo que es el caso Purga, ¿no? Luego de Metástasis vino el juicio a Murillo en el Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura. Es una clase política como que Metástasis no hubiera ocurrido, nada. Se insistió también un poco antes en el juicio a la fiscal. No salieron las cosas, pero hubo la caradura de hablar del juicio y se sigue hablando de eso, luego de lo de Purga. Entonces, la clase política tiene abandonada. Ahora intentó incluir unas reformas al COIP.
Se intentó incluir esas reformas al COIP, eran una burla para el trabajo que había hecho la Fiscalía. Y luego el gobierno, yo sé, el Ministerio de Gobierno es el que actúa con los policías, los operativos policiales, pero el silencio del gobierno también es muy inquietante, ¿no? Y no es que el gobierno deba interferir en las otras funciones, pero el presidente de la República es el jefe de Estado y debería por lo menos mostrarse preocupado, dar palabras de aliento, algo a lo que está ocurriendo, porque no es solo la fiscal, Andrés, la que se siente sola. Yo creo que es la sociedad la que se siente sola. La sociedad está mirando lo que hace la Fiscalía, está mirando y está sintiéndose en sintonía con esto, porque ya la gente no aguanta más corrupción. Hay un golpe a la corrupción, pero la sociedad se siente sola, no ve en el liderazgo del presidente de la República un refuerzo a lo que está sintiendo. Entonces esta soledad es múltiple. Esto de la soledad de la sociedad, de la ciudadanía, de la población, y esta actitud de la política o de los políticos de dar la espalda a los hechos que se están evidenciando. Bueno, en este momento yo pienso que la fiscal está actuando, digamos, tomando decisiones sola. Y aquí vemos cómo los políticos tratan de montarse en ese vehículo, ¿no?, de acercamiento y de empatía hacia la ciudadanía, que es la que está en este momento apoyando a Diana Salazar. La gran opinión pública a favor de Diana Salazar es la que es su mayor arma a favor. Y los políticos buscan cómo montarse en ese vehículo que también les puede dar popularidad, pero fíjate que el momento que hacen una propuesta dentro de la Asamblea Nacional para apoyar la misión y todas las actuaciones de Diana Salazar, no hay una mayoría que vota a su favor, ¿no? Entonces ahí es donde se devela realmente quién es quién y quién está a favor de quién aquí, quién quiere que se mantenga, quiénes quieren que se mantengan toda esta estructura de podredumbre y corrupción, y quienes sí realmente podrían estar jugándosela por un cambio, porque aquí hay que jugársela, pues si nos ponemos a ver quiénes están detrás de toda esta operación y de toda esta estructura delincuencial, pues hace falta pensarlo dos veces, digo yo, poniéndome en la cabeza de los políticos, hace falta pensarlo dos veces antes de ponerse del lado de los buenos. Arturo, y entonces se hablaba de que la política estaba con la justicia, que el poder político controlaba la justicia, en fin. Esto que ocurrió el lunes pasado en Guayaquil y la denuncia o la referencia del caso Purga, ¿qué demuestra de lo que estaba ocurriendo en Guayaquil? Creo que es interesante mostrar en perspectiva el problema. Ya. Siempre se ha hablado de la politización de la justicia. La justicia en nuestros países ha sido casi siempre politizada, tratada de manipular desde la política. Y esto en Ecuador ha sido una constante. Hemos tenido diferentes momentos desde los años 90, el 2000, cuando vino otra crisis, el 2011, cuando hay la última reforma. Entonces, ese es un tema que siempre ha estado presente, pero aquí el nuevo paradigma es la narcopolitización de la justicia. Ya no estamos en el momento de la politización, estamos en el momento de la narcopolitización. Entonces esto es preocupante porque, claro, el sistema judicial ha tenido un problema, digámoslo, sistémico de corrupción. Ahora llegó un nuevo amo, un nuevo patrón, a requerir sus servicios con todo lo que eso implica, es decir, con muchos recursos, con muchas estructuras, con bandas que paralelamente pueden soportar su trabajo. O se sumaron los dos patrones. Exactamente, se sumaron los dos, así es. No es verdad. Sí, esa es una muy buena observación, porque hablamos de operadores políticos, que lo que mencionaba hace un momento Martín, o sea, paralelamente se van activando decisiones, proyectos en la Asamblea mientras está caminando un juicio que está develando este tipo de problemas en la justicia. Ok, vamos nuevamente con Cristian para conocer su apreciación de este concepto de narcopolitización de la justicia, que es lo que estaría produciéndose ya con estos elementos que nos ha dado caso Purga. Cristian, por favor. Los elementos creo que son claros y la fiscal a través del caso abrió el camino para entender.
cómo funcionan los choneros en el país, que al fin y al cabo son prácticamente los dueños de las estructuras políticas en toda la costa. Yo creo que debemos tener en este momento la certeza de que todos estos grupos, sean los corruptos, o sean los delincuentes de cuello blanco, o sean todos aquellos que están relacionados al crimen organizado, van tras la fiscal. Y hay que entender, ¿sí?, que un atentado contra ella es más que probable, ¿sí? Es decir, lo que ha hecho la fiscal es por demás extremo, y hay que entender, el Ecuador debe entender que la vida de la fiscal está en peligro y que pues en cualquier momento estos grupos, en su condición de desesperación, aquellos que ya se encuentran presos y bajo sus propias condiciones e ímpetus, tratarán pues en su angustia buscar una salida, no dudarán en atentar contra la fiscal general del Estado. Así que el hecho de que, pues, en primera instancia, luego de todos los acontecimientos de días pasados, tenemos que tener la certeza que puede desembocar, sí, en un atentado contra el fiscal general del Estado. Gracias, Cristian. No sé si quieras agregar algo, Arturo. Me parece que es importante. Sí, efectivamente, desde la semana pasada, escalaron las alertas de atentados contra la fiscal, pero también contra otras personas que están tomando decisiones. Yo creo que es importante apuntar al sistema más que a las personas. Porque no podemos, o sea, yo entiendo que las esperanzas están cifradas en la fiscal, pero eso también es una carga excesiva para ella. O sea, nosotros tenemos que apuntalar las instituciones. Creo yo que hacia eso es a donde tenemos que apuntar. Porque la fiscal, ahora mismo salió el tema de la fiscal de Guayas, que también está involucrada en el caso Metástasis, ¿no es cierto?, por su relación con precisamente un abogado de Leandro Norero. Entonces, hay otros fiscales que también están contaminados. Si es que no se purga el sistema en la fiscalía, en la corte, Superman ni Superchica no nos van a salvar. O sea, esto no es una cuestión de individualidades. Es importante, pero necesitamos fortalecer la institución. Pero sí hay que detenernos en ciertos personajes. Por ejemplo, Pablo Muentes. ¿Quién es Pablo Muentes? Pablo Muentes es un operador político principalmente de Jaime Nebot, que es a su vez el líder histórico del Partido Social Cristiano. Pablo Muentes es una persona que ha trabajado como el que se encarga de los trapos sucios que le interesa al Partido Social Cristiano. En esto está desde hace ya muchos años. Llega a la asamblea para sustituir a Soledad Diab, porque ella se iba de candidata. Esto fue en la legislatura pasada, se iba de candidata para concejal en Guayaquil, llega y se convierte en el motor de la bancada social cristiana. Es él el mayor impulsor dentro de los social cristianos del juicio a Lazo. Es él el que mueve todos los cambios de estos en la justicia, en la Corte de Guayaquil, etcétera, los juicios a los vocales del Consejo de la Judicatura. Es una superestrella que llega con un pasado bastante opaco, un pasado bastante comprometedor sobre el cual muchísima gente sabía, muchísimos periodistas, abogados, ¿no? Pues los abogados sabían maravillas, los abogados de Guayaquil, los litigantes, muchos periodistas había en las que estaba Muentes. Y si no es por esto... Pasaba y sí, y absolutamente... ¿Y Mayra Salazar? Bueno, Mayra Salazar ya sabemos que era la obrera, ¿no? La operadora física de todo este sistema de corrupción, en donde era aquel personaje que quiere pasar desapercibido, ¿no? Con un perfil de mando medio bajo, en donde tenía, y por su labor de relacionista pública, pues conocía a todos los jueces. No era raro que se reúna, que se siente, que converse para ver cómo pueden mejorar la imagen. Me imagino, no sé qué planes habrá presentado o habrá tenido, y de esa manera operaba directamente. Tenía habilidad ya para establecer el mecanismo de sorteo de los jueces, de las salas, o en fin. Ese es un dato
que tenemos que apuntarlo con letras mayúsculas, porque siempre se ha dicho en el sistema judicial que es imposible manipular los sistemas de sorteo, cuando en la realidad todos sabemos, porque los casos hay pues muchísimos de los delincuentes a los que les toca justo el juez que va a finalmente sancionar en favor de ellos, y a los que esperan, digamos al pueblo o el ecuatoriano de a pie que espera que le hagan un sorteo, primero el sorteo nunca llega. Y después le tocan unos jueces que realmente, pues hasta que son inoperantes, son lentos, la injusticia y la impunidad está también concentrada, si contamos el número de casos, en los de la gente común y corriente y de a pie. Pero yo quisiera agregar algo, y es, hablando de Pablo Muentes, ¿no? Cómo en este momento el Partido Social Cristiano quiere desmarcarse del manejo de la política y la metida de mano en la justicia, ¿no es cierto? Dicen que esa era una práctica del pasado, porque han reconocido que León Férez Cordero sí lo hacía, pues puso tanques de guerra al frente de la Corte Suprema de Justicia, que se llamaba en ese momento, entonces no lo pueden negar. Pero ahora hay que ver algunos detalles que los periodistas vamos develando, este mismo canal lo hizo en octubre del 2022, cómo se construye el caso Metástasis. Sí, porque parte de quién es la cabeza en este momento más fuerte que está detenido y vinculado al caso Metástasis, Wilman Terán. ¿Quién puso a Wilman Terán al frente del Consejo de la Judicatura? Bueno, todos recordamos una denuncia que hizo este canal, Teleamazonas, a través de uno de sus periodistas, en donde en octubre del 2022 se descubrió una reunión secreta en la casa de Virgilio Saquicela, en ese momento presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes asistieron? El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y también en ese momento el jefe de bancada de los socialcristianos, Esteban Torres. ¿A quién pusieron luego de esa reunión? ¿Cómo acordaron elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? Todos acordaron poner a Wilman Terán. Y de ahí para adelante viene toda la podredumbre de la mano de Wilman Terán, que con el Pleno y la mayoría que él armaba en el Pleno se eligieron a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, que están vinculados justamente en esta operación, ¿no?, de no sancionar a aquellos jueces que incluso tienen destitución por parte de la Corte Constitucional. Hay varios casos en carpeta que no han sido ejecutados porque los directores provinciales actúan a favor de la delincuencia organizada. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Este es el programa Hora 25. Continuamos con más. Urge una depuración en el sistema judicial ecuatoriano. Los casos Metástasis y Purga son la clara demostración de que la institucionalidad está en riesgo. Revisemos ahora algunas cifras que así lo demuestran. Dentro del índice de Estado de Derecho de la World Justice Project, Ecuador se ubicó en 2023 en el puesto 109 de 142 países en justicia penal. El Ecuador reportó bajos niveles en lo que tiene que ver con un sistema de investigación eficaz. Además, se encontraron dificultades en la detención y acusación de los autores de delitos, así como en la actuación de funcionarios judiciales. Según datos proporcionados esta semana por el presidente del Consejo de la Judicatura, en el último año, 51 funcionarios judiciales han sido procesados por delitos relacionados con corrupción contra la administración pública, peculado, cohecho y concusión. En ellos, la mayor parte de los procesados son jueces, en total 26. También hay 11 notarios, 4 fiscales. A ellos se suman 3 autoridades del Consejo de la Judicatura, un citador, un contratista. También se encuentra un coordinador administrativo, un mediador. En esta lista sumemos un secretario y 2 personas sin determinar su cargo. Preocupa saber que al momento, por ejemplo, 9 de los 15 jueces penales del Guayas están detenidos por el caso Purga. Es decir, el 60% de quienes impartían justicia penal en esa provincia podrían ser juzgados por delincuencia organizada. Estamos a las puertas de un concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia que fue ya viciado por quienes lideraban el Consejo de la Judicatura y hoy también están en prisión. ¿Qué mecanismo nos podría asegurar entonces que los próximos jueces no forman parte de las organizaciones delictivas o no van a caer en ellas? ¿Cómo recuperar la justicia y lograr una limpieza definitiva? Vamos contigo, Andrés. Claro, esa es la pregunta fundamental. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Y qué hacer para enfrentar una solución?
Lo más triste, Andrés, es que no pasa nada. El operativo, la alianza, guión operativo para hacer el concurso de los nuevos jueces de la Corte Nacional, para elegir a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Todo sigue tal cual, caminando. A pesar de Metástasis, a pesar de Purga, claro que han habido unos quiebres ahí muy fuertes, pero ahí sigue el operativo. Esa alianza sigue incólume con la anuencia del gobierno y no pasa nada. O sea, el concurso de jueces que se interrumpió, un concurso de jueces desfachatado, pero de unas trampas gigantes donde hubo hasta una veeduría internacional que no podía creer lo que pasó. Se cayó por Metástasis, pero ahora no van a ser exactamente los mismos que van a seguir con ese concurso. Y hay la amenaza del juicio a la fiscal. Además está la amenaza del juicio fiscal. Ahora el Partido Social Cristiano ha dicho que no va a votar. Ver para creer, ¿no? Pero todo el operativo para tomarse la justicia sigue ahí, sigue un poquito demorado, ¿no? Han tenido unos problemas, unos obstáculos, pero ahí, vamos ahí están. Arturo, por favor, ¿qué ocurre con la justicia? Hace muchos años la justicia dejó de ser un organismo transparente de rendición de cuentas y de evaluación de resultados de quienes están encargados de ejercer la justicia y de hacer cumplir la ley. Entonces, no existen parámetros de medición efectiva, por ejemplo, de sentencias. ¿Qué es la calidad de los fallos? ¿Por qué están fallando o no fallando? ¿Qué pasa en las audiencias? ¿Qué pasa con el desempeño de los fiscales en las audiencias? ¿Por qué se caen los casos en las audiencias? No hay un sistema de rendición de cuentas permanente en la justicia. La sociedad también es indiferente, Andrés. Las organizaciones se han quedado un poco al margen y han entregado, y por eso es que ese vacío ha sido, en primera instancia, siempre ocupado por los políticos, ¿no es cierto?, para controlar la justicia, ese vacío de participación, de exigir a la justicia que efectivamente cumpla lo que tiene que hacer, o sea, resolver los conflictos de acuerdo a la ley. Eso no está pasando. No está pasando. No está pasando. Entonces, si es que no cambiamos y no mejoramos todos esos procedimientos, no hemos hecho una evaluación más que una reforma de la justicia, lo que ya se debería hacer, y en eso sí el gobierno debería ser mucho más proactivo para liderar un proceso por lo menos de evaluación de los jueces. ¿Cómo están desempeñándose los actuales jueces? Debería hacerse un proceso de revisión técnico con veedores internacionales. Y entonces aquí cabe una pregunta, Cristian Zurita, por favor. ¿Qué es lo que ocurre con el proceso alrededor del fallecimiento, del asesinato a Fernando Villavicencio? ¿Qué ocurre con la justicia y los diferentes actores y resortes que hay alrededor de este tema? Por favor. Bueno, son varias líneas. La primera de ellas es que pues todos hemos observado que la instalación del juicio para juzgar o para formular cargos contra quienes se consideran autores materiales del hecho llevó prácticamente poco más de 6 meses, ¿sí? Y hay que considerar de que por medio, pues es un año crítico para la justicia, porque se deben elegir o se debe seleccionar nuevos vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, se deben elegir, se debe hacer el concurso para elegir a los jueces nacionales que han dejado vacantes pues, en la Corte Nacional, se debe proceder a una renovación de la Corte Constitucional también en este año, y tiene que elegirse pues todo un número importante de jueces de primera instancia, un proceso que tiene que realizarse desde este año sí, hasta el siguiente, en un momento crítico en el cual pues se entiende que la justicia ha sido cooptada por la política y ha sido cooptada por el crimen organizado. Es decir, las circunstancias y las condiciones pues son casi la tormenta perfecta para lo que puede ser el futuro del país con respecto a la selección de las personas idóneas y adecuadas en una estructura que parece poco transparente y un sistema de gestión que pues no brinda ningún tipo de garantía. Es ahí cuando efectivamente se requiere una serie de anclas internacionales que permitan seguir los procesos con cierta transparencia
y pues establecer las condiciones necesarias, que vengan desde el Ejecutivo y que vengan desde los otros cuerpos del poder nacional para que exista un proceso de seguimiento hacia todos los enormes desafíos que tenemos que enfrentar como nación. Claro, Janet, la sensación que uno tiene es que la institucionalidad en el país está tomada, está cooptada, como decía Cristian. Estamos ahora poniendo atención a lo que ocurre con la justicia, pero si comenzamos a analizar las diferentes instituciones, la institucionalidad del país, ahí, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Cómo enfrentar eso? Bueno, tenemos aquí un problema muy grave y difícil de resolver. Porque esto depende de las élites políticas. Por supuesto, pero las élites políticas, ¿en dónde están? Las élites políticas en este momento trabajan para mantener un sistema, y hay un elemento más del que nos falta hablar, que también pertenece a este sistema de delincuencia organizada, que es la corrupción. O sea, el sistema político y el sistema de justicia trabajan finalmente para mantener un sistema de corrupción a todo nivel, ¿no? Entonces lo que tenemos es un montón de caliches, como decía el presidente Noboa, pero son del tamaño de un cráter por donde se nos va el dinero público. Y ese dinero público finalmente financia estos oscuros intereses de ciertos políticos, y también financia la delincuencia organizada, y es un sistema de enriquecimiento ilícito que es el que sostiene toda esta podredumbre. Entonces, ¿quieres acabar con la podredumbre en la justicia? Tenemos que empezar a limpiar absolutamente todo. Mira lo que pasa en Petroecuador. Hicimos un cálculo el otro día, y plata en este país hay de sobra. El problema es que se la roban. ¿Y se la roban para qué? Para mantener este sistema de enriquecimiento ilícito. 1.300 millones de dólares se podrían recuperar de Petroecuador si entregaran el proyecto de los mecheros, que es el reaprovechamiento del gas que sale por los mecheros en los pozos petroleros. Justamente la misma cantidad de dinero que nos van a cobrar a partir del próximo 1 de abril anualmente por el incremento del IVA. Entonces, en este país plata sí hay. ¿A quién le interesa desarmar este sistema de enriquecimiento en el que unos pocos ganan y los demás, todos los demás, la mayoría en este país, perdemos? Entonces, y fíjate que a la mayoría nos ponen a decir, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Mientras los que tengan el poder sigan enriqueciéndose de esta manera, realmente va a ser muy difícil cambiar. Quiero volver a Pablo Muentes, Arturo, porque este personaje sí se vuelve importante para efectos de desmenuzar lo que está sucediendo. Él manejaba ya estos hilos de la justicia, se benefició de una sentencia para el tema del Banco del Pacífico, se benefició de otras decisiones judiciales para terrenos a sus familiares, en fin. ¿Qué ocurre con estos casos? Creo que lo de Pablo Muentes también es icónico para mostrar la crisis de los partidos, que es precisamente lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? O sea, no es una crisis solamente del sistema judicial, es una crisis de los partidos que devinieron en clanes muy vinculados a intereses del crimen organizado y ahora del narcotráfico. Necesitamos una reforma de los partidos políticos en función de los intereses del país y no en función de intereses concretos ahora de organizaciones criminales, lo que se está evidenciando. Muentes, creo yo, que es un representante más de muchos otros que existen en otros partidos. Y en otras provincias. Evidentemente. Claro. Porque, o sea, lo que estamos viendo es, como bien mencionaba Martín, lo conocemos por dos casos concretos que se vuelven paradigmáticos, que muestran estructuras, y eso no es usual, porque las investigaciones casi siempre de narcotráfico, de lavado, se quedan en los de abajo, ¿no es cierto? En el que estaba llevando la droga, en el que cuidaba, pero cambia, es un salto, porque te muestra la estructura y todas las conexiones entre políticos, operadores, bandas, policías, o sea, entonces esto también nos evidencia la crisis global y sistémica que estamos enfrentando y la necesidad de hacer reformas urgentes al sistema político. Milei está planteando, y me parece interesante incluso para debatirlo, el tema del financiamiento a los partidos en las campañas. O sea, ¿por qué tenemos que los ciudadanos seguir financiando partidos que no nos representan y que llegan al poder para robarnos? Claro. O sea, no hay derecho. ¿Y por qué no debatimos eso? ¿Por qué el código de la democracia quedó totalmente desfasado frente a los problemas que estamos enfrentando en este momento? Ese es el debate que también debería llegar desde las universidades, desde la academia,
tenemos que involucrarnos mucho más en esos procesos para ir un poco más allá de lo que estamos viviendo ahora. Esa sensación, Cristian, de que es un narcoestado, ¿cuál es la referencia que tú puedas compartir sobre esta apreciación que ya lo planteó años atrás Francisco Huerta, pero tal como señalan tus colegas aquí en el panel, hay ciertas señales de que mucho del Estado está tomado? Por favor. Bueno, es un tema de condición institucional, netamente. Hay muchas cosas que se han hablado de manera pública con respecto a los vicios y problemas que enfrenta la justicia y otras entidades estatales, y poco se ha hecho, simplemente porque no ha existido el afán y la verdadera decisión política de enfrentar problemas. Por ejemplo, en septiembre de 2020 ya hubo un informe emitido por la Secretaría de Anticorrupción del Consejo Nacional de la Judicatura, donde identificó prácticamente 500 casos sospechosos en lo que significaba pues los sistemas de sorteos. O sea, 500 casos para el año 2020, ¿sí?, identificados. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Parte de esa estructura apenas se descubre hoy a través de los chats, ¿sí?, del caso Purga, que la fiscal general ha dado a conocer. Muchas de estas historias, ¿sí?, pues ya han sido conocidas y poco se ha hecho. El caso de los famosos 4 millones de dólares que recibe como premio el asambleísta Pablo Muentes, por ejemplo, fue denunciado, conocido públicamente, y ¿qué se hizo desde donde tenía que actuarse? La fiscalía en su momento o otros estamentos directamente relacionados a la política, pues absolutamente nada. Esta condición de impunidad, en la cual prácticamente crimen organizado, los partidos políticos que han logrado cooptar parte de los procesos judiciales localmente se valen. Y pues todo aquel que tenga la oportunidad de construir un camino corporativo para beneficio propio ha sido parte de estos enormes beneficios que el Estado ha dado. Lo que estamos en este momento es encontrándonos pues con un golpe en el rostro, en el cual pues miramos en retrospectiva todos los hechos denunciados que han generado pues el caos que este momento tenemos en el país, y pues la responsabilidad de absolutamente de todos, entiéndase ejecutivo, entiéndase legislativo, entiéndase poder judicial, entiéndase ciudadanía y pues la prensa pendiente, es pues debatir y encontrar los caminos que nos permitan salir pues de este discurso en el cual prácticamente el Estado, las autoridades y la institución han sido sordos. Gracias, Cristian. Y todo esto se fundamenta en Norero, o sea, la base, cuando empezamos a descubrir los teléfonos, los chats y los mensajes. Si no había eso, no sabíamos nada. ¿Cómo es el origen? A ver, eso está en el caso Metástasis, En ¿verdad? Metástasis, claro. Así y luego, es. Y gracias a Metástasis es que se conoce el siguiente capítulo, que es Purga. En Metástasis aparece esta figura, no solo Norero, sino Mayra Salazar, que tenía una relación bastante íntima con el señor Norero, operaba para el señor Norero, le hacía entrar las armas al país, etcétera. Pero resulta que la señora Mayra Salazar también está trabajando en la Corte Provincial del Guayas, recibe un sueldo donde el aportante es Pablo Muentes. Recibe llamadas y opera para Salcedo, para Daniel Salcedo. Entonces resulta que aquí, y eso a mí me parece importantísimo, y es de para lo que Fito también, ¿ah? Y para Fito. Para Fito, no hay que olvidar eso también. Y que ayudó a que Fito regrese a la cárcel. Exacto. Claro, ella hizo la Roca. No nos olvidemos de eso. Entonces resulta que aquí hay una red de relaciones entre partidos políticos, que ya sabemos cuáles son, operadores políticos, narcotraficantes, operadores del narcotráfico. O sea, esto es una misma juerga, ¿no? Es una sola cosa. Y es lo que nos permite pensar que la narcopolítica, como decía Arturo, está absolutamente instalada. O sea, ¿cómo puede ser que un señor como Muentes
que ganó tanto espacio en la Asamblea, haya sido el que le pagaba el sueldo a Mayra Salazar, que a su vez tenía relaciones con Fito, con Salcedo y con Norero. O sea, ¿en dónde estamos? Claro, ahí yo quiero agregar algunas cosas, ¿no? Sobre quién es Pablo Muentes, ¿no? Y no olvidemos que Pablo Muentes, ¿cómo habrá hecho su fortuna? Hasta ahora lo que se sabe es que se ha hecho de varios terrenos muy valiosos de una manera irregular. Esto debería investigarlo la Fiscalía General del Estado para ver si eso explica de dónde sacó el dinero para comprar la gran mansión que tiene, los relojes, los viajes y toda la riqueza alrededor de un simple asambleísta o un empresario, digamos, uno más un empresario más del Ecuador, ninguno de los cuales que están al mismo nivel, tienen este nivel de fortuna, ¿no es cierto? Y tenemos que saber que uno de esos terrenos que están en este momento a nombre de un sobrino de Pablo Muentes, porque él utiliza a toda su familia, ¿no? Su hija también tiene a su nombre un terreno de dudosa adquisición. Pero este terreno a nombre del sobrino de Pablo Muentes fue el mismo terreno en donde encontraron armas, municiones y donde se refugiaron los delincuentes que se tomaron TC Televisión. Ahí tenemos algunas preguntas que no solamente la justicia debería responder. ¿Dónde estaba el Partido Social Cristiano también? ¿Dónde, o sea, ahí, y coincido con lo que dice Arturo, que hay que ver qué es lo que pasa al interior de la organización de los partidos políticos y hacer una reforma urgente. Ojalá sirva de algo, pero ¿cómo puede ser posible que no se pregunten de dónde saca el dinero un personaje tan importante dentro de la organización, que incluso lo representa en la Asamblea Nacional y cuyas declaraciones de impuestos, que las tengo aquí, esto publicado por el experto tributario Napoleón Santamaría, lo que llega a pagar de impuestos en los últimos 6, 7 años no llega a los $50,000. Alguien que paga $50,000 de impuesto a la renta en 6, 7, 10 años no puede tener la casa que tiene Pablo Muentes. Entonces, ¿no se preguntaron esos los del Partido Social Cristiano? Solo quería agregar una cosa a propósito de Muentes. El Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano expulsa a una asambleísta porque votó por el IVA. Y el señor hasta ahora no le expulsa. No hay un comité de ética. Nada, no pasa nada. Creo que van a conformar, pero hasta ahora nada, ¿no? Ok, tengo que ir a un corte publicitario. Retornamos en un instante. Vamos a continuar. Tenemos este tercer segmento de nuestro programa. Quiero dar la palabra a Cristian Zurita, pedirle su apreciación de lo que puede ocurrir en el futuro, de alguna manera, en el sentido de tener expectativa, tener optimismo, fe de que las estructuras que todavía están funcionando puedan lograr sacarnos de este momento tan complejo. Y claro, el rol de la fiscal, por favor. Bueno, es un momento con enormes desafíos. El primero es entender a dónde llegó esta estructura, desatada hoy públicamente por el caso Purga, y cómo puede extenderse todas estas enormes relaciones y poder judicial, prácticamente toda la sala penal del Guayas, al servicio de organizaciones criminales. Ahí pues habrá que entender qué tipo de relaciones pueden existir con los grupos de delincuencia organizada, sobre todo pues con los choneros, ¿sí? Ahí hay una línea que todos los ecuatorianos debemos preguntarnos. ¿Cómo es que esta red que estructuró Pablo Muentes, hombre operativo de Jaime Nebot, el hombre fuerte del Partido Social Cristiano, en favor de quiénes? ¿Sí? Y pues solo a partir de allí, de este enorme sinceramiento, que no solo pasa por entender los hechos, sino tener las pruebas para juzgarlos, y los jueces con la suficiente valentía, fortaleza y pues capacidad institucional para llevarlos a una condena, pues será un proceso largo, pero tampoco puede ser, no pueden perder el ritmo, y pues que simplemente las condiciones urgentes que tiene el Ecuador desvíen la mirada hacia lo que significa olvidar estos sucesos. Así que creo que el gran desafío que tenemos todos como ecuatorianos es encontrar un camino constante de seguimiento para lo que significa Metástasis y Purga, y pues todos aquellos que estemos por enfrentar en el futuro. Mientras más
conozcamos pues, y nos acerquemos a la verdad, creo que tendremos pues, más herramientas y posibilidades para salir de este hoyo negro en el que nos encontramos. Y claro, este es un fuerte remesón, Janet, y en tal virtud uno podría pensar que a partir de este momento los jueces tendrán que estar aplicados, atentos, adecuados, probos. Ojalá, Andrés. Yo la verdad en ese sentido no tengo mucha esperanza, porque yo creo que ahorita que salen, por ejemplo, 9 de 15 jueces de la Corte Provincial del Guayas, tienen que estar otros 9 esperando su turno para volver a pertenecer a este sistema de corrupción que les va a permitir tener sus 15 minutos de gloria para enriquecerse. Entonces es difícil. Yo digo, la solución no es inmediata, no es única, no es a corto plazo. ¿Pero qué necesitamos aquí? Preguntabas tú. Necesitamos más Diana Salazar. Lamentablemente no le podemos multiplicar a Diana Salazar ni extender su periodo. Ella termina su periodo en el 2025. Pero también se necesita gente con poder y con decisión política, y que tenga una altísima popularidad. Y ese ya lo tenemos. Ahí está Daniel Noboa, en este momento con más del 80% de popularidad. Tiene a la gente de su lado. ¿Qué es lo que se necesita en este momento para hacer los grandes cambios? Están dispuestos, lo hemos visto. ¿Quién ha protestado por el 15% de incremento del IVA? No ha habido grandes protestas. Este es el momento para tomar grandes decisiones y hacer grandes reformas. Solamente una persona con el liderazgo, la popularidad y el apoyo que tiene en este momento Daniel Noboa podría o debería pues aplicar, usar su poder en bien de la justicia, en bien del desarrollo económico, en bien de los 17 millones de ecuatorianos que somos. ¿Desde adentro se puede pensar en que la justicia se pueda autodepurar o no? Yo le veo muy difícil. Yo le veo muy difícil porque la depuración de la Corte también pasa por la Asamblea. O sea, en algún momento ahí están los orígenes de los organismos que depuran a la Corte, etcétera. El Consejo de la Judicatura. Yo no veo por ahí donde yo creo que me voy a quedar con lo que dice Janet. Aquí se necesita de un liderazgo fuerte, claro, contundente, y la persona es Daniel Noboa. Él también tiene que sincerar ese acuerdo legislativo. De lo que estamos viendo, hay 2 socios del acuerdo legislativo o pacto de la gobernabilidad que le dicen que están enlodados hasta las orejas con el narcotráfico y las mafias. ¿Va a seguir con ese acuerdo? ¿Va a seguir con esa gente? ¿Qué tipo de depuración se puede lograr con eso? Así que yo creo que es ese el liderazgo que el Ecuador está esperando que se active. Exige el país. Por favor, Artur, salidas. Sí, creo que esta crisis es una oportunidad, como siempre se ha debatido. La oportunidad es entender hasta dónde hemos llegado con esta putrefacción, con esta contaminación, con este deterioro institucional, y poder entender el momento con un liderazgo claro que sepa interpretar que no es el momento de pragmatismos ni de medias tintas. O sea, necesitamos tomar medidas radicales para erradicar ese cáncer que está instalado en todas las funciones del Estado, básicamente. Y también destacar que sí hay buenos funcionarios en nuestros poderes del Estado. Precisamente por eso es que vivimos esta pugna. Hay buenos funcionarios que están cumpliendo su deber. La fiscal tiene atrás un equipo de trabajo que está operando. Los jueces están haciendo su trabajo. Es decir, estos contrarios que están enfrentados en estos momentos, en esta dinámica, deben ser identificados y fortalecidos. Y claro, la gente que hace bien su trabajo debe recibir estímulos. Debe ser premiada también, debe haber un empuje para mejorar los procesos en las diferentes instituciones del Estado. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas, a Cristian que nos acompañó en Exteriores. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta el próximo día domingo.